Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Reciban un caluroso saludo. Estamos contentos de estar acá nuevamente. El martes pasado estuvimos ausentes, pero hoy estamos presentes. Estamos con la disposición, la disponibilidad de poder ser un instrumento de parte de Dios para poder traer la palabra del Señor. Así que en lo que yo los saludo, quisiera que mi técnico me ponga el tema que tenemos. Es un tema tremendísimo, creo que es uno de los más importantes. Se le va a hacer extraño lo que le digo. Creo que es uno de los más importantes para nosotros, que la Biblia tiene revelación. Así que queremos solamente recordarle, hermano, no pierda la línea todos los martes. Estamos ayunando. Seguimos en el ayuno congregacional. Es importante. Si usted dice, bueno, yo ya ayuné y como que me siento desanimado, eso es lo que hay que vencer. La carne, los sentimientos que a veces uno pueda tener, eso es lo que hay que quebrar para poder ser una persona de búsqueda, de oración, de ayuno. Y le recordamos nuevamente, este domingo estuvo mi hermano Marcos en la iglesia, hemos estado orando por él. Está en un tratamiento para el cáncer, se veía bastante bien, lo pude saludar, así que fue una alegría. Mi hermana Marta María, ayer empezó el programa, vamos a decir, que le tienen de quimioterapia por 6 semanas, 7 semanas, no recuerdo el número ahorita, pero de lunes a viernes, por varias semanas va a estar en la quimioterapia, así que estamos creyendo a Dios por ese milagro poderoso, también por Manuel que está allá en México, amén, así que la mano poderosa de Dios, Dios siempre tiene la última palabra. Queremos orar para irnos rápidamente. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia confiadamente, sabiendo que tu oído está atento a nuestro ruego, a nuestro clamor, sabiendo, Señor, que es el deseo tuyo de responder y de contestarnos, Señor, a favor nuestro, todo aquello que pedimos creyendo. Creemos, Señor, y continuamos orando por mi hermano Marcos. Padre, que el milagro se lleve a cabo a través de ese proceso, Señor, de la quimioterapia en el que él está. Mi hermana Marta María, Señor, tu mano de poder, que todas las reacciones que pueda tener, Señor, a la medicina que le están dando, ninguna sola de ellas, Padre, le afecte. Pedimos, Señor, también por su esposo. Te damos gracias por ese progreso lento en esa operación que le han hecho. Levantamos a Manuel, Señor, tu mano de poder sobre Manuel allá en México, Señor, que tu obra se haga en la vida de él. Y también levantamos cualquier enfermo, cualquier necesidad, cualquier problema, que tú te glorifiques el día de hoy, Señor, en medio de cualquier necesidad. Cualquier necesidad que haya, Padre, ya sea que la persona nos oiga hoy o no, declaramos un milagro en favor de cada persona necesitada. Lo creemos, lo declaramos y confesamos que así es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes dan gloria a Dios, pero nuevamente traigo un desafío. Hoy empezaré desafiando a muchos de los que me ven y me escuchan. Así que nuevamente el tema que tenemos, yo quisiera que lo leyéramos juntos. El tema que tenemos es: el infierno no existe. Lo voy a repetir otra vez. El tema que tenemos hoy es: el infierno no existe. Creo que la primera pregunta que usted se hace es: pastor, ¿está en serio o está bromeando? Déjeme explicarle que sí estoy en serio. El infierno no existe para muchas personas que de alguna manera les conviene creer que no existe por su estilo de vida. Muchos creen que es una mitología. Inclusive parte de los judíos no creen que el infierno existe. Hay varias religiones que creen y enseñan que el infierno no existe. Ahora yo le voy a decir no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. El infierno sí existe de acuerdo a la Biblia,
Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, que sí existe. Me da pena decirle, algunos de ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero las olas de doctrinas falsas, de hombres y demoníacas que se levantan, empiezan de una manera muy pequeña hasta hacerse una ola muy fuerte, muy grande. Varias iglesias evangélicas están enseñando que el infierno no existe, cosa que es una aberración. Es una herejía que enseñen que no existe. Están enseñando que no hay rapto tampoco, pero nos vamos a detener solo en el infierno. Así que usted que me está oyendo y dice, me siento confundido por la religión, la mitología, los judíos que respeto, rabinos con mucha sabiduría, dicen que el infierno no existe. Entonces, ¿será algún invento de la religión o no será? Déjeme decirle algo antes de empezar a leer la Biblia. De todos los personajes que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se lo digo de esta manera: ¿quién cree usted que habló más del infierno, que tomó tiempo para hablar del infierno, que reveló la existencia del infierno? Fue Jesús. Así que esto es muy importante. Jesús es uno de los personajes que más habló acerca del infierno. Y en la revelación que Jesús dio a través del Espíritu Santo a los discípulos, ellos recibieron la revelación también del infierno. Así que de acuerdo a la Biblia, el infierno es real. Lógicamente mis palabras no podrían convencerlo a usted. Si yo fuera usted, yo no me convencería que una persona me diga, oh, sí es real. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y queremos empezar diciéndole esto antes de leer. Si usted es de las personas que dicen el infierno no existe, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, va a enviar a alguien al infierno? Realmente la pregunta está mal hecha, porque en la realidad Dios no envía a nadie al infierno. Eso es número uno. Tenemos número dos. El infierno nunca fue diseñado ni preparado para nosotros los humanos. Eso es una gran muestra de los planes de Dios. Número 3. Dios ha hecho, hace y hará todo lo posible para que nadie vaya al infierno. A través de la revelación de la palabra que expresa, manifiesta y revela el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que nadie vaya al infierno. La muestra de ello es de que cuando el pecado aumentó, Jesús vino a morir por todos nuestros pecados y nos dio perdón, vida eterna. Quiere decir que Dios está interesado en que no vayamos al infierno. O sea, Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros nos podemos ir por voluntad propia, entre comillas. ¿Cómo así entre comillas? Si Dios no desea que nadie se pierda y que nadie vaya al infierno, ¿quién es el que desea que se vayan al infierno? Bueno, los personajes, porque son varios, que desean que los humanos nos vayamos al infierno, son aquellos a los cuales precisamente el infierno fue hecho para ellos. El deseo de ellos es estar acompañados y que haya seres humanos en ese lugar juntamente con ellos. Así que queremos empezar leyendo en la palabra Lucas capítulo 12, el verso número 5. Si usted tiene una Biblia, una Reina Valera o cualquier otra versión, la mayoría de ellas hay palabras, en el Nuevo Testamento hay palabras escritas en rojo. ¿Por qué está la diferencia en rojo? ¿Se les acabó la tinta negra? No. Lo que está en rojo es lo que Jesús habló. Muy fácil de saber y de aprender. Así que note lo que Jesús dijo. Pero os enseñaré a quién debéis de temer.
Jesús empezó a enseñar a quién hay que tenerle temor. Y Jesús dijo eso: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Increíble. Usted dirá: bueno, pastor, usted acaba de decir que Dios no manda a nadie al infierno y ahí dice que tiene el poder de echarlo. No entiendo eso. Bueno, vamos a platicar un poco. ¿Qué le parece? Para empezar, Jesús, hace un momento que dije, ahora con la palabra se lo compruebo, fue uno de los personajes que más habló del infierno. Los seres humanos somos caracterizados porque tenemos temor a lo desconocido, temor a muchas cosas. Hay hasta cierto grado o nivel de temor que es natural y que es necesario que lo tengamos. Pero Jesús enseñó a quién hay que tenerle temor. No hay que tenerle temor a, vamos a decir, ni a una desgracia, ni a la muerte, ni a que alguien nos pueda hacer algo. Pero hay que tenerle temor, dice, aquel que después de haber quitado la vida. La Biblia a mí me enseña que el que da la vida y el que quita la vida es Dios. Note, esto es importante. El dador de la vida, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es Dios. El único que tiene poder de quitar la vida es Dios. Entonces la pregunta que uno se hace, porque queremos platicar el día de hoy: bueno, ¿y cómo es eso que alguien muere atropellado? ¿Dios le quitó la vida o el accidente le quitó la vida? Alguien sacó una pistola y le metió un balazo, le metió 5 balazos a una persona y le mató. Realmente no, eso no es correcto. La persona le dio 5 balazos, o como decimos nosotros, le metió 5 disparos. Ahora, si usted se da cuenta, hay personas que han recibido 10 disparos, más disparos, y no han muerto. Hay personas que han estado en accidentes increíbles y no murieron. Hay personas que han estado enfermas de enfermedades terminales y no murieron. Hay accidentes aéreos donde muchas personas murieron y otras no murieron. El único que tiene poder de quitar la vida es Dios. Dios decide si esos tiros de bala que le dieron a la persona, ese accidente o cualquier otra cosa, vienen a determinar si la persona se muere o no. Eso lo determina Dios. No lo determinan los balazos. No es una bala. No es un accidente. Es Dios. Si fuera un accidente, todas las personas que tienen accidentes se morirían. Si fuera de balazos, todos los que se mueren o le tienen balazos se iban a morir. Mire, muchos veteranos de guerra, muchos de ellos no tienen un pie, tienen semidestruida el rostro o el cuerpo o quedaron paralíticos. Pero muchos otros murieron, no todos murieron. Entonces vayamos entendiendo, porque es importante, el que tiene poder de quitar la vida es Dios. Pero no solo tiene ese poder, sino, seguimos leyendo, tiene poder de echar en el infierno. ¡Wow! Lógicamente, para poder entender ese verso hay que leer bastante Biblia, porque las personas que se van al infierno y terminarán en el castigo eterno, se leerán libros de acuerdo a lo que hicieron, y por último, si su nombre no aparece en el libro de la vida, entonces serán echados al infierno. Es de ahí que la Biblia enseña que la autoridad máxima la tiene Dios. Ahora, el tema nuestro de hoy no va por la autoridad máxima, sino va por la existencia, la realidad, la mentira, el engaño del infierno. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Jesús, el infierno es real. El infierno existe. Si usted estuvo por ahí distraído, distraída y vio nuestro tema, mire una vez más el tema que pusimos el día de hoy. Es importante porque quiero explicar para no darme a mal a entender. El tema nuestro es
El infierno, lo leemos juntos ahí, no existe. El infierno no existe, es lo que cree muchísima gente que les conviene o que tienen... Bueno, no vamos a entrar en debate. Simplemente hay gente que no cree que el infierno existe, pero la Biblia enseña que el infierno existe. Y estamos probándolo con el primer verso. Dice, os digo que a este tenerle temor a Dios. Dios fue el que hizo el infierno, es más. Así que vayamos viendo, tenemos varios versículos. Quisiera ir con el libro de Mateo, en el capítulo número 25, el verso 41. Mateo 25, 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí estamos empezando a ver la estructura, el origen, el por qué y para qué fue creado el infierno. El infierno fue hecho por Dios. Así como usted y yo fuimos creados por Dios, somos creación de Dios, de igual el infierno. Pero aquí dice que Dios apartará, hay dos grupos, a los que van a estar a su derecha y a su izquierda. Esto es importante. Muy importante. Estamos hablando de un lugar que fue preparado, de acuerdo a Mateo 25:41, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Quitamos el verso y volvemos a ese versículo porque es importante. Vayamos pensando un poco y hagámonos algunas preguntas que son muy importantes. Si usted tiene cierta religión, voy a mencionar el nombre de una religión, vamos a decir, no para criticar la religión ni a las personas que ahí están, pero estudiando, viendo lo que creen las diferentes religiones, uno tiene que estudiar todo lo que creen las religiones para poder uno, ¿verdad?, comprobar que lo que la palabra de Dios dice y no estar así como en el aire. Pero la religión de los testigos de Jehová enseñan de que el infierno no existe, que uno vive y cuando muere se acaba todo, ya no hay otra vida, ya no hay más. ¿Cómo Dios? Ahora esto ya dejo a los testigos de Jehová porque no son ellos nuestro enfoque, ¿verdad?, sino es el infierno. Las diferentes personas religiosas y no religiosas, la pregunta que se hacen es: ¿cómo va a existir el infierno si Dios es amor? ¿Cómo Dios se va a atrever a mandar a alguien al infierno? Note bien, esta pregunta es importante. Me detengo nuevamente porque considero que este es uno de los temas más importantes de la Biblia. ¿Por qué importantes? Porque usted y yo podemos llegar a ese lugar. Las personas que hoy están en el infierno no pueden salir de ahí. No hay puerta de salida, no hay ventana de salida, no hay puerta de emergencia de salida. Es imposible completamente salir de ese lugar. Lo que sí podemos hacer nosotros, evitar es ir a ese lugar. Eso lo podemos hacer hoy. Así que por eso para mí es uno de los temas más importantes. Entonces, regresemos. ¿Cómo Dios va a mandar a alguien al infierno si Dios es amor? ¿Cómo? Eso lo dice una persona con sentimientos humanos, con ideas humanas. La primera semilla o pregunta que yo le hago a usted es: la Biblia dice que Dios hizo todos los ángeles. Y de todos los ángeles que Dios hizo, está un personaje llamado Luzbel, Luzbella, que cuando cayó, adquirió el nombre de Satanás, enemigo de Dios y de todo lo que tiene el nombre de Dios. Cuando los ángeles cayeron, no hubo para ellos restauración. Lo digo de otra manera, no hubo para ellos perdón. Si Dios es amor, como usted dice humanamente, porque quizás le convenga o está con una doctrina
vamos a decir, errónea, equivocada, y no ha tenido la revelación de la palabra, si Dios es amor, entonces, ¿para qué preparó un infierno para que el diablo y sus ángeles se vayan a ese lugar? Yo me quedo en silencio. En lo que yo no alcanzo a oír lo que usted responde. Pero el que hizo el infierno fue Dios. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué hizo el infierno para el diablo y sus ángeles? A nosotros nos cuesta, rechazamos, no aceptamos, rehusamos la idea que todas nuestras acciones malas tienen una consecuencia. ¿Cómo será posible que yo voy a matar gente y las autoridades nunca me van a llevar a la cárcel? Porque el presidente es bueno y decidió que Harold no vaya a la cárcel. ¿Qué tiene que ver la cárcel, pastor? Dirá usted. Tiene que ver mucho, porque el infierno es eso, una cárcel, una prisión o un lugar lleno de celdas. Eso es, se lo vamos a enseñar con la Biblia. Entonces dice la Biblia que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué para el diablo y sus ángeles? Porque el diablo, que antes no se llamaba diablo, no empezó como diablo. Cuando el diablo cayó, la caída de este personaje y del resto que él arrastró con ellos, provocó que se hiciera un lugar para ellos. ¿Por qué? Porque los ángeles son eternos, no pueden morir. Esto se está poniendo más interesante. Si hay un infierno, quiere decir que cuando yo muero no termina todo ahí. Sigo viviendo. Los ángeles cayeron, pero no murieron. Siguieron vivos. Están vivos. Existen, viven y moran en las regiones celestes y algo otros en ese lugar, en el infierno. Entonces, como el diablo no ha muerto, no morirá jamás, porque es un ser eterno, lo criaron así de esa manera, prepararon un lugar para que esté, y el infierno es un lugar temporal, porque el final es el lago de fuego, pero hoy estamos en el infierno. Yo sé que a veces a nosotros nos cuesta digerir o tragar eso, ¿verdad? Me enorgullezco yo en mencionar el infierno, en una manera no, pero a la misma vez sí. El deseo mío de este tema es de que hayan personas que Dios pueda tocar su corazón y puedan creer a la palabra y entender que podemos, hoy mientras estamos vivos, podemos evitar llegar a ese lugar. Así que sigamos la línea entonces. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. ¿Será un lugar real o será un lugar de fantasía? Dice en el libro de Lucas, capítulo 8, el verso 30 y 31. Me agrada este versículo. Note lo que dice. Aparece nuevamente Jesús. Les recuerdo de que el personaje que más habló del infierno fue Jesús. Sabe y conoce toda la revelación. Es el verbo, es la palabra. Así que mire lo que dijo Jesús. Hablando con un endemoniado, pero estaba hablando con los demonios. Y le preguntó Jesús diciendo... Le preguntó no al hombre que está endemoniado, sino al demonio, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión es una cantidad, un número, en otras palabras, ya sea de personas, de soldados, de lo que sea, pero aquí eran de demonios. Una cantidad. Pongamos un ejemplo. Unos 2000 demonios dentro de una persona. La Biblia habla todo lo que ese hombre hacía, pero lo vamos a omitir hoy. El verso 31. El verso 31 dice de la manera siguiente: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Wow. Esto es algo
realmente una luz demasiado grande, demasiado fuerte como para ignorarla. Una luz que me atrevo a decírselo así, es como una LED light, ¿verdad? Que enciende más. Los demonios estaban dentro de ese hombre. Cuando Jesús sacó fuera y mandó que los demonios se fueran, ellos le rogaron. ¿Por qué le rogaron a Jesús? Porque Jesús es Dios. Aleluya. Jesús es el que puede quitar la vida y dar la vida. Es el que puede. Es el último, la palabra de Él es la autoridad máxima, y los demonios lo sabían. ¿Cómo lo sabían los demonios? La pregunta es muy sencilla. ¿Lo conocían los demonios a Jesús? Claro que lo conocían. ¿Dónde lo conocieron? Cuando Jesús llegó ahí, lo conocieron antes de que el mundo fuera hecho, cuando ellos no eran demonios. Pero ellos le pidieron algo. Dice que le rogaron. Algo sabían de Jesús, algo conocían de Jesús. Le rogaron que no los mandase ir al abismo. En el abismo es donde está el infierno. ¿Por qué estos seres invisibles al ojo humano no desearon ir al abismo? Conocían el abismo. ¿Cómo salieron del abismo? Jesús hubiera dado la orden de que ellos fueran al abismo. Claro, si Jesús lo hubiera hecho, ellos hubieran ido, pero no lo hizo. Así que pensemos, existe un abismo. Es algo, no sé si cabe la palabra irónico, pero hoy el diablo, los demonios, a través de seres humanos, a través de la religión, a través de la mitología, se empecinan en hacer creer al ser humano que el infierno no existe, y ellos sabían que existía. Mire, si usted me permite darme a mí la confianza, usted quizás no me conoce ni yo le conozco, pero seríamos nosotros tan tontos. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, eso. Seríamos nosotros tan tontos de creerle al diablo y a las falsas doctrinas que el infierno no existe, cuando los mismos demonios saben que sí existe. ¿Les conviene al diablo y a los demonios que nosotros creamos que el infierno no existe? Claro que les conviene. ¿Por qué? Nos hace sentir bien. Si yo diría que el infierno no existe, mire, comamos, bebamos lo que los humanos no se pueden comer, comámonos nosotros. Vivamos en desorden, en orgías, en todo lo que el cuerpo pida, porque no hay ninguna consecuencia. Hay gente que dice: yo no entiendo cómo el mundo está como está y Dios no hace nada. No vamos a sacar esa escritura, pero en Hebreos, no sé si es 9:27, pero dice que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todo lo que nosotros sembramos, todo lo que le hacemos tiene una consecuencia en un día. Quizás no hoy, quizás nos vamos a ir de este mundo y vayamos a morir dormidos. Pero si morimos en pecado, yo se lo digo con toda la seriedad y el temor de Dios, el infierno nos espera. Si yo soy una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, conoce la palabra, parte de la palabra, o quiere ignorar la palabra. Es más, mire, voy a hacer como un trato con usted el día de hoy. Quizás usted se atreva a preguntarme y decirme: oiga, señor o pastor, ¿qué tal que usted está equivocado y el infierno no existe? Pongamos la posibilidad. Vamos a hablar de dos posibilidades. Oye, aquí ya son 4, ¿verdad? Vamos a hablar de dos posibilidades. La primera es que el infierno no existe. La mitología está correcta, algunas religiones están correctas, y un número de cristianos nuevos, modernos, que dicen que ni el diablo existe ni el infierno, están correctos.
Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Qué va a pasar si yo creí toda la vida que el infierno sí existe? Cuando muera, no va a pasar nada. Pero esa es una posibilidad. La otra es, ¿qué tal si usted está equivocado? Usted se dedica a hacer lo malo, le da rienda suelta a sus pasiones y usted cree que el infierno no existe. Yo estoy equivocado y usted está en lo correcto. Cuando usted muera, si usted se equivocó aquí en la tierra creyendo que no existía y sí existe, ¿cómo saldrá de ese lugar? Imposible. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, para los ángeles caídos. Y dentro de los ángeles caídos está la raza caída. Y cuando digo raza no lo digo en un mal español, ¿verdad? Como aquí que se habla un spanglish. Como, ¿qué onda raza? O ¿qué hubo raza? No. El ser humano. Increíblemente yo veo en la escritura que hay un infierno y que hay una eternidad con Dios. Dos lugares. Veo que aparece un grupo, el diablo y sus ángeles caídos. El infierno fue hecho para ellos y todos los seres humanos que caen. Cuando empiezo a leer desde Génesis, note bien, cuando Jesús vino a encarar a Adán y a Eva, le dijo a la serpiente que de la simiente de la mujer le iba a partir la cabeza a la serpiente y de la simiente de la serpiente el carcañal. Ahora, está la simiente de Dios y la simiente de la serpiente en seres humanos. Dicho de otra manera, están los hijos de Dios y como Jesús lo enseñó, es fuerte, realmente es fuerte, pero el deber mío como pastor y predicador es hablar la verdad. Y están los hijos del diablo. ¿De dónde saca eso? De la Biblia. Caín mató a Abel. Caín se llevó y se hizo del linaje de la línea de los hijos del diablo. Si usted lee el árbol genealógico de Jesús, no está Caín. No está Caín. No está Caín, no existe. Toda la descendencia de Caín agarró el lado malo. Y cuando Dios restauró a Abel, dándole un nuevo hijo a Adán y a Eva, llamado Set, salió la línea de los hijos de Dios. Así que hay dos líneas. ¿Por qué hay dos líneas? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, porque hay un infierno y hay una eternidad con Dios. Hay diferente lugar. Entonces, la pregunta que yo hago, a la luz de la palabra, si hay dos lugares, entonces al morir, ¿todos vamos al mismo lugar? No. La línea que yo traiga, lo explico de otra manera, de una manera poniendo una metáfora aquí, un ejemplo. Dice la Biblia que el árbol cuando cae, al lado que cae, ahí queda. Si se cae un árbol y cae viendo hacia el norte, no se va a levantar. Dependiendo la línea de que yo soy, se lo muestro de otra manera, así, porque no tengo prisa hoy. Dice la Biblia que los que mueren en Cristo, hay gente que muere en Cristo y hay gente que muere sin Cristo. Eso no lo entendí porque yo creo en Cristo. Bueno, no es el creer, es el vivir. En esto conocerán que son mis discípulos si guardan mis palabras, dijo Jesús. Yo puedo decir que amo a Dios, que creo en Dios, que creo en Jesús, pero mis hechos lo demuestran, no soy de Dios. Es por eso que tal vez usted no ha entendido. No sé por qué están predicando y predican a Cristo, porque a través de la locura de la predicación del Evangelio, el Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. En Cristo, solo en Cristo, hay salvación, perdón y vida eterna. Solo en Cristo. Pero nosotros seguimos
con las dos líneas, con los dos grupos. Seguimos leyendo en segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, el verso 9 y el verso 10. Esta ya es una... Déjenme explicar algo antes de que leamos, a ver si me lo reprimes un momentito. Hay personas que leen la Biblia. Le voy a explicar esto. Estuve en un funeral hace años y pasaron, creo que fueron 3 personas de una religión. Y en el funeral se dieron a la tarea de comprobar que el infierno no existía. Cuando yo estaba sentado dije que... Le voy a decir lo que pensé. ¡Qué ignorancia más grande! En un funeral no es para comprobar si existe o no existe el infierno. En un funeral hay que tener respeto por la gente que está herida por su ser que falleció. No es de querer comprobar, pero la razón por la cual estoy contando. Estas personas se dieron a la tarea, las 3, no sé si fueron más, pero creo que 3, de comprobar que el infierno no existía. Y todo lo que leyeron era el libro, el Antiguo Testamento. La revelación de Dios ha sido progresiva. Miramos nosotros en Génesis, Adán, ¿para qué lo hizo Dios? Como que no tenía ningún propósito. ¿Sabía Dios que Adán iba a caer? ¿Sabía que iba a fallar? Claro. El libro de Revelaciones, al final, Génesis es el primero, número 1. El libro 66, Apocalipsis, libro de Revelación, habla de que el Cordero fue inmolado. El Cordero es Jesús antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya sabía lo que estaba haciendo. Ya sabía, ya conocía. Dios ya sabe todo. Pero la revelación, que es el punto mío, es progresiva. Si usted lee solamente un texto, por ejemplo, creo que en Eclesiastés, ¿verdad? Es uno de ellos. Salomón lo dijo: todos vamos al mismo lugar, a la tumba. Claro, todos vamos al mismo lugar. Nos van a enterrar, ¿verdad? Si bien nos va, nos van a enterrar, todos vamos al mismo lugar. Hablando del cuerpo físico, pero hay que hablar de algo más. Entonces, dependiendo de dónde uno lee y cómo uno lee, uno tiene que tener toda la revelación. Les recuerdo que la Biblia habla de que Jesús es el misterio de Dios revelado. Jesús es el verbo, la palabra, y vino a revelar. Muchos judíos no creen. Mire, yo hace unas semanas estaba oyendo unos rabinos muy sabios, y en algo que concuerdan todos ellos es que el infierno no existe y que es una historia y una manera de traerle temor a la gente. Y eso es algo de la religión, especialmente de los evangélicos como yo. Eso es lo que dicen ellos. Ellos no lo entendieron. Jesús tuvo ciertas diferencias con algunos que no creían de los judíos, de los gente que sabía que había resurrección. Y hubo varios diálogos que uno mira en la palabra. O sea, esto no es algo nuevo. Pero yo quisiera volver a leer ese versículo. Mire, bueno, ni lo leímos siquiera, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 9. Segunda de Timoteo 1:9. Si usted me tiene paciencia, tenemos otros textos que, ay Dios mío, están sumamente poderosísimos. Poderosísimos, es la palabra. Pero tenemos que ir en un orden. Dice así, hablando de Jesús: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo a través del Evangelio, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es importantísimo. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? ¿Cuando caímos en pecado y nacimos? No, nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, antes de que la tierra fuera hecha, antes de que los cielos fueran hechos. Ya Dios lo sabía, ya Dios lo conocía. Mire, cuando uno lee versos así,
tenemos nosotros que poner los pies en la tierra y reconocer que como humanos estamos muy limitados. Hay personas que se creen que saben tanto y la verdad, la Biblia les llama a unos necios. Porque eso es lo que son, necios. Querer contender con Dios cuando el conocimiento que tienen es tan pequeño. Muchos de ellos su conocimiento que tienen, voy a decir esto porque se va con el tema. Quizás usted es esas personas que se cree que sabe mucho. Mire, su vida es un desastre. Ni usted se puede ayudar con todo lo que sabe. Su matrimonio está todo deshecho. Sus hijos, bueno, ¿dónde está todo el conocimiento de la sabiduría? Si no le sirve de nada, hombre, por favor. Pongamos los pies en la tierra, humillémonos para que Dios tenga misericordia. Lo ofendí, no sé, espero que no. Ese es mi deseo, no. Pero la palabra hay que hablarla. Yo no sé si usted alguna vez más nos va a escuchar, así que hoy tenemos que ser así claros. Verso 10, miren lo que dice el verso 10. Ay, notemos lo que dice el verso 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Wow! Ese es un verso que el corazón mío de veras se conmueve. Yo quisiera leerlo una vez más despacio. La palabra de Dios es espíritu y es vida, es poderosa. Se penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones, separa las emociones. Ay, Dios mío, eso está hermoso. Dice, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, a la luz de la palabra, a la luz de ese verso, y de los más que leímos, pero a la luz de ese verso, ¿existe vida después de la muerte? ¿O no existe vida? Jesús quitó la muerte, sacó a luz la vida. ¿Cuál vida? La vida después de esta vida que no es vida. Ay, ¿cómo está eso, pastor? Déjense, hombre, téngame paciencia. Y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, aquellas personas que creen que somos como los animales se mueren y pues se mueren, no tienen alma. Hay otros que creen que la encarnación, en el mundo pasado yo fui una foca y ahora, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿verdad? Pero cosas tan... Ay, no sé qué palabra decir, pero me privo de decirla. Quitó la muerte. Pero, pastor, la gente se sigue muriendo. ¿Cómo que quitó la muerte? No, ¿cómo que quitó la muerte? ¿No dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿No dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Dios es Dios de vivos y no de muertos? Si yo pienso que cuando muera ya no hay más, estoy equivocado. Acuérdese que al lado que el árbol cae, cuando usted caiga, cuando yo caiga, cuando se rompa la cuenca y se derrame el agua, la vida se va, se oscurezcan las ventanas de los que ven, los ojos ya, no se abrirán más nuestros ojos. Del lado que estábamos y de la línea que estábamos, ahí nos quedaremos. La Biblia habla de vida y de inmortalidad. Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Esto está bien interesante. Déjeme darle así como un comercial. Porque a veces si uno no entiende la Biblia parece que se enreda. Pero Dios comenzó por el final y empezó. Eso está serio. Dios empieza por el final
¿Cómo que empieza por el final? La revelación de Dios. En la revelación de Dios, el plan de Dios para nosotros no es ni siquiera el que hoy estamos viviendo. Vamos a llegar ahí si usted me tiene paciencia. Vamos a llegar ahí si usted me tiene paciencia. Si usted me tiene paciencia. Así como el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, la eternidad ha sido hecha, creada, formada para nosotros. Aquí estamos de paso temporalmente, pero vayamos ahí para no salirnos porque me emociono yo mucho. ¿Existe la vida después de la muerte? Existe. Cuando una persona fallece, pasan tres cosas. ¿Qué tres cosas pasan cuando fallece? Primero, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el espíritu de vida. El alma va al lugar de donde cayó el árbol. El alma va o al infierno o al paraíso. Dos lugares únicamente. No existe un purgatorio. En la Biblia no existe un purgatorio donde poder sacar las almas que están penando. No existe. No existe. Ahora, la otra cosa que sucede, dijimos que el espíritu vuelve a Dios, el alma se separa del cuerpo. ¿Qué es lo que es la muerte? La separación del alma y del cuerpo. Eso es la muerte. La muerte física. Pero el alma sigue viviendo. ¿Se recuerda usted, a los que saben de la Biblia han leído Apocalipsis, no sé si es el capítulo 5, creo que es el capítulo 5, donde Juan vio las almas de los que habían sido decapitados? Personas en la gran tribulación mueren, su alma va a estar allá debajo del altar, el alma, ¿verdad? Porque no están como redimidos. Ahora, el cuerpo dice la Biblia, no dijo, dice la Biblia, Dios le dijo a Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. Por el polvo fuimos hechos, la carne, y el polvo nos vamos a convertir nuevamente. Ahora, esto es muy importante. Pensemos y meditemos un momento para no tomarlo así a la ligera, porque a veces podemos tomar a la ligera, puedo estar yo acarrerado y querer leer todos los versículos y se pierde la esencia de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Yo creo que Dios está hablando a más de alguna vida que no ha creído o que no quiere creer que el infierno existe, cuando sí existe. Hoy tenemos la vida y la inmortalidad. Cuando una persona muere, hay gente que dice, no, las personas se mueren y ahí están como dormidas, y hasta que venga la resurrección van a despertar. ¡Wow! No sé de dónde sacaron eso, pero mire, ¿qué tal si leemos? Vamos para poderle comprobar esto, en Lucas. Tengo una escritura en Génesis, pero me la voy a pasar. En Lucas, capítulo 9, verso 31. Lucas 9, 31. Antes de que Jesús fuera a la cruz, hubo una experiencia cuando Jesús se transfiguró. Y la esencia de esa experiencia, usted puede leer todo el capítulo, se lo recomiendo. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Me da el 30, please? 9, 30 y 31. Porque verá, aparecieron. ¿Quién apareció? Eso está así como... Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Y qué era lo que hablaban? Verso 31, lo acabamos de leer.
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, o sea, de la muerte de Jesús en la cruz en Jerusalén. En el cielo ya sabían. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés que se había muerto? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el libro del Torah, que Moisés murió en un monte antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Dios le dijo, no vas a entrar, sube al monte y la vas a ver. Y así fue, murió lleno de días. Y aquí aparece Moisés, pero ¿cómo aparece si ya se murió? ¿Cómo aparece si ya se murió? Aunque Elías no murió, sino fue llevado al cielo en un torbellino, pero hacía muchísimos años. Y ahí apareció. Yo no sé lo que usted cree, cómo lo cree, dónde lo aprendió, pero yo con respeto le diría, yo no creo que usted lo haya leído en la Biblia, estudiando la Biblia como se debe de estudiar. Y no como una religión enseña a estudiar, sino como se debe de estudiar. La vida después de esta vida es más real que esta vida. Moisés apareció hablando con Jesús y sabía. Allá en el cielo hablan de las cosas que están pasando aquí, de que van a pasar. Claro que hablan. Pero eso nos lo reservamos para otro día, nomás para darle una idea. Entonces yo sigo preguntando y mi pregunta es, ¿al morir yo dejo de saber, de entender? No. ¿Voy a quedarme dormido por siglos y siglos? No, Moisés estaba hablando. Moisés apareció hablando con Jesús acerca de la partida que Jesús iba a tener. Leemos, nos vamos a extender un poquito, quizás si usted me tiene paciencia, en Job. Vamos a dejar la esencia, yo creo, para la otra. No pensé que íbamos a tener dos partes, pero en Job 38, vamos a pasarlo así como rapidito para que luego lo ampliemos más. Job 38, 17 dice así, hablando Dios con Job, dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Mire, voy a leer de una vez el verso, Salmo 23, el versículo número, el número 4, no son versos, son salmos. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La primera parte me interesa mucho por el tema de hoy. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Leemos nuevamente Job 38, 17 para saborearlo un poco más. En Job 38, 17 dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? La muerte, la separación del alma con el cuerpo. Dios le dijo, te han sido reveladas, y Dios revela de una manera, ¿verdad?, acerca de las partes profundas de la tierra, que es donde queremos llegar, para comprobarle a usted que el infierno existe. El salmo que leímos también dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, hay personas que están a punto de morir, que el doctor dice, le quedan 3 horas de vida. Va a morir. Vamos a ponerlo así, está como en las puertas de la muerte. Pero como no es la enfermedad que le quita la vida a una persona, hay que aprender, es Dios. Aunque clínicamente, médicamente digan, fue esta enfermedad, no fue la enfermedad. Hay personas con la misma enfermedad y no murieron. Hay personas a 3 horas para morir y no han muerto.
no han muerto. No cruzaron la puerta. Aleluya. No cruzaron la puerta. Hay que entender que el único que tiene poder para dar y quitar la vida es Dios. Ahora, pensemos en los minutitos que me quedan, que vamos a tener que dejarlo pendiente para la otra semana, donde habla de una manera más clara. Esto fue una explicación necesaria, básica, pero, híjole, la Biblia tiene muchísimo. Pensemos, ¿seguiré yo pensando, como pusimos en el tema, si lo volvemos a poner, el infierno no existe? La pregunta que yo le hago a usted ahora, si usted creía o ha creído que no existe, ¿no será que se equivocó? O la Biblia está equivocada, o usted está equivocado. Y si usted dice, usted no se cuenta, yo me cuento, pero como yo creo lo que la Biblia dice, yo creo que el infierno existe. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Usted o Dios a través de su palabra? Dios no se equivoca. Es importante que nosotros entendamos que hay un infierno donde ahorita hay miles y millones de personas que están en ese lugar. Y de ese lugar saldrán una sola vez. Cuando salgan de ese lugar, irán al juicio para luego ir al castigo eterno. Tenemos que ver cómo es el infierno, comprobar con la Biblia, todo eso lo tenemos que hacer. Pero yo creo que lo que hoy alcanzamos por el tiempo, respetando el tiempo, es suficiente para que uno pise los pies en la tierra y diga, ¿seguiré yo viviendo como un necio, como un terco, como una persona fatua, sin entendimiento, creyendo que mis razonamientos son los que están correctos? Yo le digo, no pierda el tiempo viviendo y creyendo de esa manera, porque cuando muramos, ya no se puede hacer nada. Hoy que estamos nosotros vivos, ¿qué debemos de hacer hoy que estamos vivos para evitar ir a ese lugar? Venir a Jesús, quien quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad, aleluya, a través del Evangelio. Y todo aquel que en él creyere, en Jesús, y se arrepintiere de sus pecados, recibirá perdón y con ello la vida eterna. Todo el que muere en Cristo, todo el que muere en Cristo, al morir es conducido a las moradas eternas. Y nos vamos a tener que quedar ahí. Se nos fue el tiempo, se nos fue la hora. La semana próxima seguimos con el tema que hoy hemos iniciado. Queremos orar. Yo sé que es muy tarde, pero no sé, aunque sea una petición o dos que hayan, si no vamos a generalizar. Pero es importante, muy importante. Tenemos aquí a Elizabeth Quintero, pide oración, dice, porque Dios supla una silla de ruedas para un señor que está inválido, sin piernas. Oración por su esposa Cristina. Ay, hermana, su nombre lo he visto tantas veces y en este momento no me recuerdo. Mire, vamos a hacer las cosas muy fácil. Orando y con el mazo dando. Dice yo, ¿qué es eso, pastor? Yo quisiera hablarle a todas las personas que nos están viendo o nos van a ver. Usted tiene una silla de ruedas. Usted sabe de alguien que tiene una y la vende barata. Mire, invierte ese dinero, ¿verdad? Comuníquese con nosotros. Nosotros le hacemos llevar la silla a la hermana para que ella se la entregue a esta persona que necesita la silla de ruedas. Muy sencillo, muy sencillo. Así que vamos a orar para que la persona que la tiene o la puede tener haga lo que debe de hacer. Vamos a orar por eso. Padre, nos unimos con mi hermana Elizabeth Quintero, Señor. Entre todos nosotros que estamos conectados con mi hermana Elizabeth, de esta necesidad, esta silla de ruedas para estas personas que no tienen piernas, Señor,
Te pedimos, Padre, usa a cualquiera de todos los que sabemos, estamos conectados y hemos oído que conocemos esta necesidad. Tal vez alguien la tiene o sabe de alguien y puede pagar una cantidad, lo que sea, Señor. Te pedimos tu mano de poder. Creemos y declaramos que esa silla se la enviaremos a nuestra hermana Elizabeth Quintero. Lo declaramos y lo confesamos que así será. Y pedimos oración, Señor, por su esposa Cristina. Padre, tu mano de poder, tu mano de consuelo, ayuda, Señor, en cualquier necesidad que tenga Cristina, Padre, en este proceso, Señor, que si es duro, Padre, que el esposo está en esa condición. Tu mano de poder y tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, vamos a orar de una manera general. Padre, venimos delante de tu presencia, levantamos cada necesidad, cada petición, algunas que no alcanzamos a ver, Señor, por causa del tiempo, pero tú las conoces, ahí están. Te pedimos que glorifiques tu nombre, no hay nada imposible para ti, Señor. Al que está enfermo declaramos un milagro de sanidad, el que está postrado en cama levantamos que se levanta, Señor. El que está triste, el que está sin consuelo, el que tiene necesidad económica, Señor, algún problema legal, Padre, cualquier situación que haya, glorifica tu nombre. Declaramos tu bien, tu favor y tu misericordia para cada necesidad. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, hermanos, para mí ha sido un placer demasiado grande. Déjenme nomás esta, porque la hermana, déjenme nomás esta. Mi hermana que vamos a leer, no le queremos recordar hoy. Le queremos recordar, hermana, lo que usted ya sabe. Mi hermana Marta Martínez. La amamos, la apreciamos, estamos ahí, estamos luchando juntos. Nos sentimos orgullosas de usted, su familia, hermana, sus hijas que están ahí ayudándole. Ha sido una gran bendición. Ella dice, pide oración para que el Señor siga obrando a su favor, dice, con el segundo tratamiento de quimo y radiación. Hoy yo nomás mencioné la quimioterapia. Amén. Padre, mi hermana Marta Martínez, Señor, nuevamente la levantamos, Señor. Tu mano de poder, así como has estado con ella, sigues con ella, Señor. Declaramos un éxito en ese tratamiento, Señor. Padre, que lo que se espera a través de la ciencia que pase en ese tratamiento, seas tú obrando, Señor, a través de ese tratamiento en su cuerpo, que queme toda célula cancerosa, que se desaparezca todo quiste, esa radiación, Señor, que viene como un segundo ataque, Padre, a ese cáncer. Declaramos que ese cáncer se seca, se desaparece. Hablamos palabras de vida, de salud y recuperación para mi hermana Marta Martínez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le decimos en inglés, hermana, se le va a hacer raro lo que voy a decir en inglés. I love you so much. Amén. La amamos mucho. Bueno, será hasta el viernes. Y el viernes estamos en el servicio presencial allí en Huntington Park. Y hasta entonces, bendiciones.